en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Este pasaje nos está mostrando, revelando la seguridad que podemos nosotros tener, que al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, pues esa salvación que Él nos da no se pierde. El pasaje termina haciendo preguntas retóricas, es decir, no tienen respuesta, diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y la respuesta es nada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es segura. No hay nada que nos pueda separar de Cristo Jesús una vez que nosotros lo hemos aceptado como Salvador personal. Pero dice el versículo 29 lo siguiente, en este contexto, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación, que es una doctrina bíblica, es decir, es una enseñanza de la Biblia, hay quienes han llegado a pensar que la predestinación es el hecho de que Dios sepa quiénes son los que van a ser salvos y Dios haga todo lo necesario para que esas personas sean salvos. Pero ese pensamiento en sí, nada más ese solo pensamiento, contradeciría la verdad de que el Señor Jesucristo murió por todos. Cristo murió por el mundo, Cristo murió por toda la humanidad, murió por todos los pecadores. Si Cristo solamente hubiera muerto por algunos, la Biblia lo diría, pero dice la Biblia que Dios murió por todos. Por tanto, la predestinación no es que haya algunos ya señalados para ser salvos y otros que estén señalados para perderse. No, la predestinación, hermanos, es la enseñanza de la Biblia que dice que todos aquellos que sean salvos estaban ya destinados a parecerse a Cristo. Esa es la enseñanza de la predestinación, que todos los que sean salvos se parezcan al Señor Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. En la primera sería, comparándolo con algo, poniendo una comparación para poder entender esto, sería como decir: yo sé quiénes son los que van a entrar por esa puerta y por tanto voy a ir a buscar a aquellos que van a entrar por esa puerta. Eso es lo erróneo. Pero lo que la Biblia enseña es lo siguiente: todos aquellos que entren por esa puerta, los que entren, quienes saben quién serán, pero quienes entren, van a tener que parecerse al Señor Jesucristo. Esa es la predestinación. Estamos destinados, hermanos, a parecernos al Señor Jesucristo. Es nuestro destino, es nuestro propósito, es nuestra razón de vida. ¿Por qué? Porque fuimos salvos. La salvación es para todos. Ahora, ¿quién va a ser salvo y quién no? Nosotros no lo podemos saber. Pero alguien dirá: Dios lo puede saber. Pero el hecho de que Dios lo sepa no quiere decir que Cristo no haya muerto por todos. Cristo murió por todos. Amén, amén, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura es muy clara, hermanos. Cristo murió por todos. Ahora, no todos lo creen. Algunos lo creen. Ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Todos aquellos que presuman de ser muchos y de ser la gran mayoría y de ser miles de millones de fieles a una religión, lo que están señalando
es que es esa puerta que lleva a la perdición, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. De hecho, es tan angosta la puerta que lleva a la salvación que solamente pasa una persona a la vez, porque Cristo es la puerta. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aquellos que quieren entrar por otro lado son saqueadores y son ladrones, son impostores. Aquellos que quieren ser salvos por las obras, aquellos que quieren entrar al cielo por su conducta, porque guardan la ley, porque hacen cosas buenas, esos ni pueden entrar ni entrarán. Esos son saqueadores, esos están equivocados. La única manera de poder ir al cielo es creyendo en Jesucristo como Salvador personal, creyendo que su muerte, su única muerte, fue para nuestra salvación. No hay necesidad de que Cristo muera 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces. No hay necesidad de que el día de mañana haya seres humanos que estén cargando una cruz donde los claven y de esa manera recordar a Cristo que fue crucificado. Ni es lo que el Señor Jesucristo pidió para recordarlo, porque para eso dejó la Santa Cena, la Cena del Señor. Ni el Señor Jesucristo quiere que el ser humano esté sufriendo por eso. Claramente dice el profeta Isaías que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros sanados, y que no hay otro sacrificio acepto a Dios más que el de su Hijo Jesucristo. Esta gente, hoy veía, casualmente pasábamos un canal de televisión y sale un hombre ahí en pants con una venda en la frente, cargando una cruz, entrenando. El que va a estar allá en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, está entrenando para poder cargar la cruz. Eso no lo quiere el Señor, eso ofende al Señor. Solamente Cristo fue quien sufrió y padeció por nosotros, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Él es el Hijo de Dios. Y esto es muy importante para poder seguir con lo que estamos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito, hermanos, es exactamente la palabra que se refiere al primero de una familia. El primer engendrado, primogénito, el primer engendrado. Para nosotros, sea hombre o sea mujer. Para algunas culturas solamente los hombres. Para otras culturas la mujer. Pero como quiera que sea, el primer engendrado es el Señor Jesucristo. Y los muchos hermanos somos nosotros. ¿Va conmigo? Amén. El Señor Jesucristo es el primogénito. Eso quiere decir que si es el primogénito es porque hay más. El Señor Jesucristo es el primero de muchos otros hermanos que somos nosotros. Recuerden esto: la predestinación es que una vez que nosotros fuimos salvos, nos parezcamos al Señor Jesucristo, porque también somos hijos de Dios. Y esta verdad, hermanos, las implicaciones de lo que quiere decir que Él es el primogénito entre muchos hermanos, nos atañe a nosotros más allá de lo que usted se puede imaginar a simple vista. Es decir, a la primera meditación y pensamiento. La verdad de que Él es el primogénito de muchos hermanos trasciende y va más allá de muchas cosas, insisto, que nosotros pudiéramos pensar. Y en eso consiste el estudio bíblico de hoy. Las implicaciones de esta expresión, muchos hermanos, el primogénito de muchos hermanos. Él es el primero y luego han de venir muchos más detrás de Él. Esos somos nosotros. Déjeme llamarle en este momento, antes de orar, a pensar en las familias.
¿Cuántos aquí tienen hermanos en la carne? Tienen hermanos en su familia, es decir, no son hijos únicos, no son hijas únicas. Levante la mano todos aquellos que tienen hermanos. Levante la mano. Muy bien. Pueden bajarla. Aquellos que son hijos únicos les va a costar más trabajo, pero igual lo pueden entender. En una familia, hermanos, siempre hay un primogénito, sea hombre o sea mujer. Y luego los que van naciendo se pueden parecer o no al primero de los hijos. O se pueden parecer más al segundo de los hijos, o se pueden parecer al tercero de los hijos, y eso depende de la cantidad de hijos que tengan. Pero en general también los hijos se parecen a sus padres. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, el primogénito es el que marca el camino para todos los demás. Cuando entendemos esto, hermanos, eso es lo que quiere decir la Biblia, de que el Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Somos una familia, sí, espiritual. Somos una familia espiritual y el primero es el Señor Jesucristo. Él es el primogénito. Luego han venido naciendo del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, el primogénito. El origen de todo esto, han venido siendo salvos más y más, que somos hermanos, pero que no podemos ser iguales a Cristo. Esta idea, hermanos, que hay entre algunos creyentes de que se puede dejar de pecar, es un gravísimo error. Porque aunque nosotros somos esos muchos hermanos, nosotros no somos Cristo. ¿Va conmigo? Nosotros podemos parecernos al Señor Jesucristo, pero también déjeme decirle algo, en una familia hay hermanos que no se parecen. Hay hermanos que uno los ve y sin saber quiénes son, jamás pensaría que son hermanos. Hay otros que se parecen tanto, como Axel a Emanuel. ¿Cómo se parecen en este momento de sus vidas? ¿Cómo se parecen? Pero uno ve a Giovanni y ve a Jaciel y dice, ¿estos son hermanos? Uno es clarito y el otro está así tirándole al pastor. No tanto. Pues tirándole pues, o sea, cerca, pues no totalmente. Y uno es más alto y el otro es más pequeño y uno piensa de una manera, el otro, qué diferentes son. ¿Va conmigo? Mucha gente que quiere que todos los cristianos sean igualitos, pero no se puede. Somos hermanos. ¿Se está dando cuenta de todas las implicaciones que hay cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos? Déjeme ir más adelante todavía. En una familia hay hijos bien obedientes y hay hijos desobedientes. Hay hijos humildes y hay hijos orgullosos. Hay hijos diligentes y hay hijos flojonazos. Hay hijos que tienen un cerebro, un IQ elevadísimo, hermano, y hay a quienes no les brilla tanto el intelecto. Hay hijos muy latosos, enfadosos, encimosos, y hay hijos muy tranquilos, muy prudentes, muy sensatos. De todo hay. Y si en una familia de 3, 4 las diferencias son enormes entre nuestros hijos, en una familia como es el cristianismo, las diferencias, hermanos, son todavía más grandes y más notorias. De todo hay. Hay cristianos mundanones, hay cristianos carnales, hay cristianos desordenados, hay cristianos rebeldes, hay cristianos groseros, hay cristianos fieles, hay cristianos leales, hay cristianos constantes, hay cristianos consagrados. De todo hay.
Y no debiéramos de sorprendernos del hecho de que haya hermanos de una forma y de otro. Es que no todos los cristianos son iguales. Miren, nada más, usted lo sabe, nada más de principio, de pensar en las denominaciones más conocidas: presbiterianos, metodistas, luteranos, bautistas, pentecostés, evangélicos, nazarenos, nada más por mencionar algunas, interdenominacionales, ¿ah? Las implicaciones de que el Señor Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos son enormes. Déjenme mencionarles en una forma ordenada algunas de estas cosas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta noche, porque podemos empezar, Señor, en nuestro corazón a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados, sanados de nuestro pecado. Por su muerte en la cruz somos nosotros perdonados, porque fuera de Jesucristo no hay perdón. No hay perdón en la confesión, no hay perdón en las buenas obras, no hay perdón en el arrepentimiento, no hay perdón en las imágenes, no hay perdón en las religiones, no hay perdón en las vírgenes. Hay perdón solamente en Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz. Nosotros nos presentamos, Señor, para estudiar tu santa palabra y esta importante verdad que a veces nos puede causar el ignorarla, confusión, frustración, amargura, desinterés, frialdad. Pero al entenderla, debemos de cada uno de nosotros buscar parecernos a nuestro Señor Jesucristo, parecernos a Él en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Rogamos, Padre Celestial, bendiciones en nombre de Cristo Jesús. Amén. El querer parecerse a Cristo, hermanos, físicamente es un gravísimo error. Mucha gente, insisto, el día de mañana estarán en lo que ellos llaman el Vía Crucis, que son palabras latinas que significa el camino de la cruz. El camino hacia la crucifixión, el camino hacia la cruz, la Vía Crucis. O el Vía Crucis, como quiera decirle, porque además es latín. Y quienes van a representar a Jesús se dejan crecer el cabello, la barba. Si no la tienen como nosotros, pues se la pegan. Se ponen una túnica blanca, pensando que el Señor traía una túnica blanca. Y se quieren parecer a Él físicamente, cuando no tenemos ninguna referencia a cómo era el Señor Jesucristo. Sí tenía barba, porque la Biblia dice que sajaron su barba. Es probable que haya tenido el cabello largo si era nazareo, aunque la referencia que tenemos en la Biblia es que era nazareno, así le decían. Pero si era nazareo, es decir, si había hecho un voto de nazareato, pues entonces seguramente sí traería su cabello largo. Pero es probable también que haya traído su cabello corto. La usanza de los judíos en ese tiempo, todas las referencias de la usanza de los judíos, del cabello en ese tiempo, era el cabello corto. Si ustedes pueden buscar ilustraciones del tiempo de los romanos en Jerusalén, en Palestina, la mayoría de los judíos tenía el cabello corto. Pero esas son cosas totalmente intrascendentes. Hace poco predicábamos lo que es importante. La gente quiere parecerse al Señor Jesucristo en su barba, en su cabello largo, como ellos lo imaginan, y cómo vestía y una túnica, cuando lo importante es parecerse a Cristo en el corazón, parecerse al Señor Jesucristo en el espíritu, parecerse al Señor Jesucristo en lo interior. Porque yo le digo algo, la mayoría de la gente que anda en esos asuntos no se parece en nada al Señor Jesucristo. Maldicen, se toman sus cervezas, se drogan, se emborrachan, andan con la mujer de su prójimo, roban, venden piratería, trabajan al otro lado con visas de turista, lo cual es pecado.
y no se parecen mucho al Señor. Las implicaciones que hay cuando dice la Biblia que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, primero que nada quiere decir que no podemos ser iguales a Cristo. No podemos ser iguales a Cristo. No debemos pretender ser iguales que el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es Dios, nosotros no. El único que en la tierra jamás pecó es Jesucristo. Nosotros no, hermanos. Lejos esté de nosotros pretender ser iguales a Cristo. De hecho, la palabra que se usa aquí es imagen. Imagen, para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No podemos pretender ser iguales a Jesucristo porque Él es Dios, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, porque Él es el omnipotente, omnipresente Dios. Amén. Nosotros no queremos ser Dios, no somos mormones. Los mormones sí quieren ser Dios. Los mormones le empiezan a hablar a la gente de cosas que la gente conoce y sabe, pero cuando según ellos creen que la gente se ha enganchado, les empiezan a enseñar cosas que no le enseñan a cualquier persona. Y una de esas cosas que solamente enseñan a los que ya están enganchados con ellos es que ellos pueden convertirse en Dios. Nosotros, hermanos, somos pecadores salvos por la sangre de Jesucristo. No podemos pretender ser iguales al Señor. Y alguien dirá, ¿y quién pretende eso? Hermano, yo platicaba con un misionero y le decía, mi hermano, ¿cuál es su postura respecto al baile? Yo como cristiano yo sé que no es para nosotros los creyentes en la iglesia. Pero ¿cuál es la postura que usted tiene? No, yo no bailo. A ver, hermano, yo le dije, está usted tomando una postura muy así. Si la Biblia enseñara, no lo enseña, pero si la Biblia enseñara que debemos de bailar, ¿usted bailaría? ¿Y sabe qué me dijo? No, yo no bailaría. Yo sí bailaría. Si la Biblia nos enseñara que debemos de bailar, hermano, yo bailaría. Y lo haría con gozo y con alegría y con entrega y con decisión y determinación. Si la Biblia lo dijera, pero la Biblia no lo dice. Pero este hermano, como otros más, pudieran pensar y decir, pues yo no bailaría. Es decir, que llegan a creer que son más santos que Dios, que son más puros, que son más justos que Dios. Cuando van en contra de lo que la Biblia dice, están diciendo que ellos son más justos que Dios. Cuando ellos dicen santidad es vestirse de tal manera, y que uno debe de vestirse con honestidad, y yo lo reconozco eso, hermanos, con pudor, con cuidado, y he de predicar de eso nuevamente con toda la verdad de la palabra de Dios. Pero esa actitud de decir santidad es traer las mujeres mangas largas, ¿dónde dice la Biblia eso? Eso es pudor, pero no es santidad. Pecado es traer joyas costosas, hermanos. Eso es pecado. ¿No lo dice primera de Pedro? En el interno de un corazón, no en joyas costosas. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, hermano? ¿Cómo debería de sentirse aquel creyente que trae un anillo de 50,000 pesos? ¿Cómo debería de sentirse un creyente que trae una cadena de esas que parecen para amarrar al perro ahí afuera, de 200,000 pesos? Seguramente el Chapo Guzmán traía
traía joyas de eso y pistola de oro y cuerno de chivo de oro. Eso es lo que la Biblia señala, que eso es pecado. No enseñar el codo. Cuando alguien hace eso, es alguien que está diciendo: yo quiero ser igual. Yo quiero ser igual. Hermano, nosotros nos equivocamos. Nosotros fallamos, nosotros nos distraemos de las cosas importantes y descuidamos muchas cosas que no debíamos haber descuidado, pero somos pecadores salvos por Jesucristo. No podemos pretender ser iguales, podemos pretender parecernos a Cristo, pero no iguales a Él. Él es Dios, Él es el primogénito, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es el santo, Él es el perfecto, solo Dios, creador del universo y creador de nosotros, la raza humana. Así es que ser el primogénito de muchos hermanos quiere decir que no podemos ser iguales a Él, ni siquiera pretenderlo. Hay que bajar, hermanos, a nuestra realidad, y nuestra realidad es que debemos de querer parecernos a Él. Yo no sé usted, pero los que somos hermanos menores, los que tenemos un hermano mayor, luchamos por mucho tiempo en nuestra vida por querer parecernos a Él. Hasta que llegó en diferentes edades la idea de decir: bueno, ya estuvo, no puedo ser Él. La idea de los hijos más pequeños, más jóvenes, que los padres son muy condescendientes y permisivos con el mayor, ¿verdad? Lo digo esto, hermanos, solamente para comparar este hecho. El Señor Jesucristo, que es el primogénito de muchos hermanos que somos nosotros, nosotros no podemos pretender ser iguales a Él. Podemos desear ser parecidos a Él. Y debiéramos de desear parecernos a Él. Número 2. El decir que el Señor Jesucristo es el primogénito de entre muchos hermanos quiere decir que somos diferentes. Gloria a Dios por eso. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Él, hermanos, para empezar las diferencias, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza, por esencia. Él es el eterno Hijo de Dios. El Señor Jesucristo no tiene ni principio ni fin de días. Él es eterno y por toda la eternidad siempre ha sido el Hijo de Dios. No hay un momento en el cual el Padre haya creado al Hijo o engendrado al Hijo o producido al Hijo. Eternamente el Hijo ha coexistido con el Padre y es Dios como el Padre es Dios y el Espíritu Santo. Amén. No se pierda en esto, hermano. Esto es doctrina, le estoy dando un filetito. El Señor Jesucristo es eternamente Dios. Es eternamente el Hijo de Dios. Nosotros somos diferentes. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le preguntó y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si no creéis, y ahí empieza el Señor Jesucristo a decir, señala y dice que tiene que creer que el Hijo de Dios que está en el cielo, el que está hablando con él, es Jesucristo. Es decir, que el único que puede estar en dos lugares al mismo tiempo es Dios. El nuevo nacimiento es el resultado de creer en Jesucristo
como único y suficiente Salvador, hermanos. Y en ese momento en el cual creímos y aceptamos a Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios. Nacimos de Dios espiritualmente. La sangre de Cristo fue aplicada a nuestra vida y quitó nuestros pecados. No los cubrió, los quitó, los lavó y nos hizo hijos de Dios. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios eterno. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios por la fe en el primogénito, en Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Ya veo cómo somos diferentes? No somos iguales. Nosotros somos hijos por el nuevo nacimiento. Él es hijo por derecho propio. Nosotros fuimos injertados. Nosotros fuimos recibidos. Nosotros fuimos nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. Luego, somos diferentes porque Dios no quiere que ninguno sea igual. Dios no hace hijos con un molde exacto igual. El molde al que nosotros debemos de parecernos es a Jesucristo. Lo que quiero decir es esto, hermano, que Dios no quiere que desaparezca nuestra personalidad, que Dios no quiere que desaparezca el individuo, sino que ese individuo quiera parecerse a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Si al momento de ser salvos nos hiciéramos otro Cristo, entonces la Biblia lo enseñaría que así sería, pero no es así. Hay un solo Cristo, un solo Mesías, un solo Salvador, y es Jesucristo. Nosotros le seguimos a Él. Somos diferentes. Él es el Hijo de Dios eterno. Él es el Hijo de Dios por derecho propio. Él es el Hijo de Dios por naturaleza y esencia. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por el nuevo nacimiento del Espíritu que obró el Espíritu Santo en nosotros. Nacimos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo. Pero esta nueva criatura que somos nosotros, hermanos, debemos de buscar un camino, debemos de buscar a alguien a quien parecernos. Y ese es el Señor Jesucristo. Pero Él sigue siendo el hermano Abel, el hermano Esteban, la hermana Claudia, el hermano Jesús, el hermano Hugo, y cada uno sigue siendo, tiene su nombre, su personalidad, pero cada uno de todos nosotros nos queremos parecer a Jesucristo. Amén. Nos queremos parecer al Señor Jesucristo, pero somos diferentes. Hay cristianos, decía yo, consagrados al Señor. Yo no hace mucho le preguntaba a un joven y le decía, ¿qué opinión tienes tú de tu hermano que se ha entregado o no se ha entregado al Señor? Dime. No, sí. Del 1 al 10, no, pues 10. Así hay cristianos. Pero hay otros que uno dice, oiga, ¿y ese hermano cómo lo ve usted? ¿A poco ese hermano? Yo lo oigo maldecir, yo lo veo ser muy flojo, un irresponsable. Hay un montón de cristianos trabajando con visa de turista ahí en Estados Unidos. Si son hermanos y están mal y no debieran, pero son hermanos. Y hay hermanos que se parecen mucho al Señor Jesucristo. Y hay otros que casi no se parecen a Él. Hay otros que uno dice, no han de ser hermanos. No, estos no son hermanos. Yo no sé usted, vuelvo a poner el ejemplo de Giovanni y de Jaciel. Si usted se los encuentra en la calle sin conocerlos, usted los ve y dice, ¿estos son hermanos? ¿Verdad que no? Yo no pensaría eso, ¿verdad? Si usted se encuentra a Lucero y a Miriam en la calle, tal vez diría, no, han de ser hermanas de perdida prima. Hay hermanos que sí se parecen, y yo estoy hablando físicamente. Yo ya no sé qué tanto en su manera de ser, el hermano Efraín lo sabrá, qué tanto se parece Jaciel a Giovanni en su manera de ser. Igualitos, ¿ves? Son hermanos.
Hay hermanos que sí se parecen más al Señor Jesucristo. Hay hermanos que vienen a la iglesia todos fodongos, que quién sabe a quién se parecen, pero pues son hermanos también son hermanos. Y no estoy hablando de venir vestidos caramente, con mucha riqueza, no, yo estoy hablando de venir a una reunión formal. Esto es una reunión formal. Esto no es el mercado, ni es Playas de Tijuana, ni es un encuentro, un cafecito. Esto es una reunión formal. Bueno, pero es que somos diferentes. No juzgue al primogénito por lo que somos los demás. No juzgue al primogénito por lo que somos los demás. No juzgue al padre por lo que somos los demás. Muchos hermanos, él es el primogénito de muchos hermanos, quiere decir que no podemos ser iguales a él. Pero también quiere decir que somos diferentes a él y diferentes entre nosotros. Hay hermanos que le dan un gran énfasis y una gran importancia a la música. Puerta Abierta, por ejemplo, tiene coro infantil, juvenil, el coro Getsemaní, y tienen instrumentos de música y tienen una orquesta impresionante, y para ellos la música es muy importante. Hay otros que para ellos ganar almas es muy importante. Hay otros como nosotros que la preparación en este momento es algo muy importante, pero somos hermanos. Y unos nos parecemos más a otros, pero la idea aquí, hermanos, es que somos diferentes. Somos diferentes al Señor Jesucristo. Somos diferentes entre nosotros mismos. Somos diferentes entre hermanos, somos diferentes entre iglesia a iglesia. No hay otra iglesia igual a Monte Oreb. No porque Monte Oreb no tenga problemas, ni necesidades, ni luchas. Las tenemos, hermanos. El simple hecho de que ni la mitad sale a ganar almas, ese es un grave problema en nuestra iglesia. Pereza espiritual, desinterés, frialdad, crueldad, cosas que se deben de arreglar. Simplemente estoy diciendo que es diferente. No pretenda usted entrar a una iglesia que sea igual. Voy a ir a buscar una iglesia igual a Monte Oreb. No hay parecidos, pero no hay iguales. Es como las familias, cada familia tiene lo suyo. Bueno, medio bueno, y malo y muy malo, y medio malo también. Todas las casas huelen diferente, tienen su propio aroma, su propio olor. No estoy hablando de aquellas casas donde son descuidados y sucios y huele a humedad y huele feo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cada casa tiene su propio olor. El Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y quiere decir que somos diferentes. Número 3, quiere decir también que somos parecidos. Quiere decir que somos parecidos. El versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabe qué significa la palabra imagen? La palabra imagen es la idea de un molde. Un molde donde se puede vertir cualquier material que vaya tomando la forma de ese molde. Un vaciado. Esa es la idea, para que fuesen hechos conforme, parecidos al vaciado de su Hijo. El molde, hermanos, al que nosotros debemos de llenar es al del Señor Jesucristo. No para ser el Señor Jesucristo, ya lo dijimos, porque no podemos ser como Él, pero sí podemos parecernos a Él. La idea más clara de esto, hermanos, sería una figura hecha de, vamos a pensar, de un metal. ¿Con qué metal nos podemos comparar nosotros? Bueno, la mayoría de los mexicanos nos podemos comparar al bronce. Somos una raza de bronce, vea el color. ¿Sí? Color bronce.
Cuando dicen de qué color van a ser las personas en el cielo, yo pienso que color bronce. Así es que todos los hermanos blancos tengan la esperanza de llegar a tener un color así, firme. Como quiera que sea el color, vamos a pensar en el bronce, hermanos. Vamos a pensar en un pedazo de bronce allí, todo sin forma. Eso somos nosotros. Luego el Señor nos toma y a través de su palabra, de la predicación, de la iglesia, de la exhortación, de los problemas, de las dificultades, nos funde. Nos funde, hermanos, nos funde, nos quita la forma que teníamos, nos funde. Y toda la escoria que tiene ese bronce, toda la basura, toda la mugre, empieza a subir y el Señor la retira para dejar el metal más puro, el metal más limpio. Y luego toma ese metal y lo empieza a vertir en el molde del Señor Jesucristo. Y ese bronce empezará a caer y a correr y empezar a llenar los huecos y las formas de ese molde que es el Señor Jesucristo. Para que cuando se retire uno pueda ver y decir, ¿se parece? No es igual. Porque para empezar el Señor Jesucristo sería de oro. Amén. Pero dirían, sí, se parece. Mira, aquí se parece. Hay cristianos, hermanos, que se parecen a Cristo porque cuando tienen problemas oran como Cristo oraba. Hay cristianos que no, a la hora de los problemas se ponen a llorar, se ponen a quejar, salen de la casa, se buscan otro trabajo para ganar más dinero, se van a trabajar al otro lado con visa de turista. No, espérese que todavía no empiezo. Se van a trabajar con visa de turista porque pues así es como hay que salir adelante. Hay cristianos que dicen, sí, mira, se parece al Señor Jesucristo, porque Cristo cuando iba a tomar decisiones se ponía a orar. Y hay otros que no, el molde no, el bronce no iba tan limpio y llevaba ahí mucha mugre. ¿Cómo se le llama eso? Escoria. Y a la hora de que iba a tomar la forma por allí, la escoria allí estorbó. Y a la hora de quitar el molde, ¡pum!, cayó la escoria, todo el pecado, el desorden. Si hay cristianos que cuando van a tomar una decisión se ponen a orar, pero hay cristianos que a la hora de tomar la decisión se encaprichan y dicen, yo ya tomé una decisión. Hermano, la voluntad de Dios, no, yo ya tomé una decisión, la decisión está tomada. Y ahí ya no se parecen a Cristo. Y uno dice, no, pues no se parece a Cristo. Es más, ni se parece a David. David, que es un tipo de Jesucristo, ya no se parece ni a David. Porque todavía David se echó para atrás cuando se dio cuenta que estaba mal. Hay quienes dicen, mira, se parece a Cristo, lee la Biblia todos los días. Y hay otros como nuestros jóvenes que no agarran la Biblia ni en defensa propia. Ni porque el hermano les va a aventar algo, ni la Biblia agarran, pues no, ni para eso. Ni para venir a la iglesia traen la Biblia. Yo quiero que cheque y vea que ni para venir a la iglesia traen Biblia. ¿Cuántas veces se les ha comprado Biblia? Desde que estaban en Chibolet, todos ustedes jóvenes, ¿cuántas Biblias se les han dado? Ya dejen ustedes que el joven se fue y se compró una Biblia. Y esos son los jóvenes que más critican. Y esos son los jóvenes que más señalan. Es estudio bíblico, Pero quiere decir que somos parecidos al Señor Jesucristo, que debemos parecernos a Él. No tenemos que ir, hermanos, allá a Jerusalén, al huerto de Getsemaní, para ponernos a orar. No tenemos que ir al muro de los lamentos para que nuestras oraciones lleguen a Dios. Debemos de parecernos al Señor Jesucristo en la oración. Debemos de parecernos al Señor Jesucristo en la manera de hablar. Allá andan los jóvenes, chale, arre. Permítame estas palabras, me voy a detener de otras porque de plano sí, no son dignas de este lugar, pero esas son las más suavecitas. Jaina.
y muchas otras expresiones que yo le pregunto, ¿el Señor Jesucristo las usaría? Pues es que hay que parecerse al Señor Jesucristo en la manera de hablar. Hay otros que se parecen al Señor Jesucristo en la manera de perdonar, como allá el Señor Jesucristo cuando escribía en la arena y levantó la mirada y dijo, ¿dónde están los que te condenaban? No, ya se fueron. Pues ni yo te condeno, vete, no peques más. Y hay otros que no se parecen al Señor Jesucristo. ¡Expulsión! ¡Expulsión! ¡Expulsión, pastor! ¡Expulsión! Cálmese, hermano. No se parece al Señor Jesucristo. Sí, es cierto, hermano. Nuestros jóvenes son jóvenes. ¿Qué quería? Son jóvenes. Se van a equivocar, van a cometer faltas. Y hay de faltas a faltas y hay de errores a errores, pero son jóvenes. Los niños están en ese proceso. Nosotros mismos estamos en un proceso de parecernos a Cristo. Él es el molde, no en lo físico, porque ahí sí estaríamos muchos descalificados, hermano Hugo, porque el Señor Jesucristo sí tenía barba y uno por más que le hace, hermano, que eches el lodo del Jordán, que eches el agua bendecida por San Ildefonso y nada, estaríamos bien perjudicados, hermano Abel. Sí, imagínense el cabello largo, o sea, no nos sale por aquí ya se nos está cayendo. Pues ¿cómo nos vamos a parecer al Señor Jesucristo físicamente? No, debemos de parecernos al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Espiritualmente, en el corazón. No tenemos que clavarnos a una cruz. Él fue clavado a la cruz en lugar de nosotros. Es una falta de respeto al Señor que alguien quiera hacer eso. Ya no, ya Él lo hizo por nosotros. Y debiéramos de sentirnos todavía peor de que Él haya sido crucificado cuando nosotros merecíamos la cruz, pero Él ya pagó. Quiere decir que somos parecidos a Él. Debemos tratar de parecernos a Él. Al perdonar, al ayudar, al servir. El Señor Jesucristo enseñó y dijo en lo que se conoce como la última cena, agarró una toalla y un lebrillo con agua y se acercó y les dijo, les voy a lavar los pies, que además era una costumbre entre los judíos. Antes de comer, como los pies estaban tan pegados a la mesa, porque comían casi al nivel del piso, tenían ahí los pies, y los pies al caminar sudan, y luego al caminar entre la tierra se hace lodo, los pies se ensucian. Por eso era necesario antes de comer lavarse los pies. Como nuestros adolescentes antes de sentarse ahí en el sillón y quitarse los zapatos, vayan y lávense los pies, ¿verdad? Bueno, pues sucedía lo mismo. El Señor Jesucristo tomó una toalla y un lebrillo y les dijo, déjate lavo los pies. Y Pedro dijo, no, Señor, no, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo. No, ya estás limpio de todo, nada más te faltan los pies. Y si yo, el Señor y el Cristo, hice esto, ustedes también lo van a tener que hacer. Hermanos, la humildad, hay que parecernos al Señor Jesucristo. Hay que ayudar a los demás, hay que servir a los demás. No, ya no es la costumbre lavar los pies. Pero sí es la costumbre ayudar al necesitado. Sí es la costumbre de la Biblia el perdonar al que nos ofende. Sí es la costumbre de la Biblia el ayudar al hermano en necesidad. También déjenos saber, hermano, cuando está usted en necesidad. Quiere decir que somos parecidos, una imagen en lo espiritual. Un día, hermanos, nos vamos a parecer tanto al Señor Jesucristo como no se podrá más el día de la resurrección de los muertos. Al final, hermanos, nadie sabe el día ni la hora. El Señor Jesucristo vendrá en las nubes y no va a tocar la tierra y nadie lo va a ver. Pero en ese momento sonará la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ese día, si somos nosotros los que hemos muerto, y ese día nosotros estamos precisamente en esa condición del cuerpo separado del ser inmaterial, del material, nos tocará nuevamente tener un cuerpo glorificado, semejante, parecido,
mas no igual al del Señor Jesucristo. Y ese día, hermanos, será el día que más nos vamos a parecer al Señor Jesucristo. Ya no habrá pecado en nosotros. Ya se habrá acabado todo ese asunto y volveremos a tener un cuerpo semejante al del Señor, no igual al de Él. Es más, vamos a tener un cuerpo glorificado que nos vamos a poder reconocer. Vamos a poder ver allá al hermano Gallardo. Hermano Gallardo, ¿te acuerdas? Íbamos a la misma iglesia. A lo mejor allá luego de miles de años lo encontramos. Nos topamos con él y decimos, yo te conozco. Sí, cómo no. ¿A qué iglesia ibas en la tierra? A Monte Oreb. Sí, cierto, hermano, tú te fuiste de misionero a Torreón dejando todo tu pecado y entregándote al Señor. Sí, pastor, sí. Ya me acuerdo, hermano, ya me acuerdo. Si se casó con Beula, no sé, no soy profeta. Y nos veremos en el cielo, hermanos. Y seremos semejantes a nuestro Salvador. Tendremos un cuerpo glorificado como el que tiene. Debemos parecernos en lo que los hermanos se parecen. Somos parecidos. No todos los hermanos, insisto, se parecen físicamente, pero ¿a quién tienen la tendencia de parecerse los hijos, hermanos? En su manera de ser y de actuar, y hasta en cómo se paran y cómo ven y cómo se mueven. A sus padres. Nosotros debemos de parecernos a nuestro Padre Celestial también. Debemos de ser parecidos a su Hijo, porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y el Señor Jesucristo nos predicó lo que el Padre le mandó decir. Así es que parecernos al Hijo es parecernos al Padre. En lo espiritual, en la conducta, en los principios. El Señor Jesucristo se la pasaba predicando, hermanos. Ahí es donde muchos cristianos no se parecen al Señor, ni parecen hermanos. No testifican, no hablan, no comparten su fe con nadie. Número 4, lo que implica que el Señor Jesucristo haya dicho el primogénito entre muchos hermanos, ¿quiere decir que somos de la misma familia? Somos de la misma familia. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador, tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo, tenemos el mismo Espíritu Santo. Somos una familia. Pero en una familia hay de todo. Hay de todo, hermano. En una familia, mire, en la parábola del hijo pródigo había un hombre que tenía 2 hijos. 2 nada más, 2 hijos. Pero eran tan diferentes. Eran tan diferentes estos 2 hijos. No soy yo, no es mi micrófono. Eran tan diferentes. Uno era responsable y trabajador. El otro era flojón e irresponsable. Uno estaba pensando en sacar adelante a la familia. Es un auto, no se preocupe. El otro estaba pensando en sus deleites. Uno se preocupaba por su papá. El otro no le importaba a su padre. Si sufría o no sufría. Uno era generoso, el otro era un egoísta. Si en una familia de 2 los hijos eran tan diferentes, ahora en una familia, hermanos, que somos como las estrellas del cielo, como la arena, como los granos de arena en la playa, como los copos de la nieve. No hay 2 iguales, ¿sabía usted? No hay 2 cristales de hielo iguales. Por lo menos nadie los ha encontrado. Quiere decir que somos de la misma familia, tenemos lo mismo, todos tenemos lo mismo, el mismo Espíritu Santo, la misma Biblia, el mismo bautismo, el mismo Padre, la misma salvación, pero pues hay diferentes. Hay hijos agradecidos, hay hijos muy ingratos, hay hijos cercanos a su padre, hay hijos muy alejados. Hay hijos que en este momento pueden estar muy contentos y bien con su papá, y hay hijos que andan enojados y andan torcidos con su papá. Hay hijos con los cuales el papá está muy enojado y hay hijos con los cuales el papá no está tan enojado. Esa es la vida cristiana. Somos únicos.
aunque debemos de parecernos a Cristo. Somos parte de la familia, pero ¿qué clase de hijo vas a ser? Hay hijos mentirosos y hay hijos que dicen la verdad. Hay hijos muy sentidos. Hay hijos que son más resistentes, más fuertes. Hay hijos fuertes en la fe, nada los mueve. Que aquel dio un mal ejemplo, permanecen firmes. Hay otros que ven allá que voló la mosca y ya se quieren morir. Hay hermanos capaces de poder separar al predicador de la predicación y de decir una cosa es la predicación y otra es el predicador. Y hay quienes no pueden. Hay quienes a la hora de escuchar al predicador lo están juzgando, a él, a su esposa, a sus hijos, a su carro, a su traje, hasta que la corbata la trae chueca. Y no pueden separar y se van de las iglesias sin bendición en su corazón porque la predicación no les llegó. Y no les llegó porque traen algo contra el predicador. Y no captaron la verdad de la meditación del martes o del jueves de alguien más del otro hermano por estar juzgando o por estar burlándose de su vida, cuando ustedes tienen una vida peor, que a los ojos de Cristo sería totalmente reprobable el simple hecho de no poder hacer la diferencia entre el predicador y su predicación. Aquel cristiano que se sienta y fue predicada la palabra de Dios, no si alguien dio sus opiniones o sus pareceres, no, si fue predicada verdaderamente la palabra de Dios y el cristiano se va sin nada en su vida, ese cristiano está mal. Hay algo mal en su corazón para con Dios, porque la predicación es de Dios. Oiga, fue Jonás y les predicó a puro grito y a ofensa casi, no los ofendió, pero sí, no se los dijo muy tiernamente que se arrepintieran. Es más, a última hora les predicó para que ni se arrepintieran, pero la gente pudo separar eso y decir, vamos a arrepentirnos. De todo hay. Yo quiero serle bendición, hermano, pero la implicación de que somos muchos hermanos y Él es el primogénito, quiere decir que no podemos ser iguales, quiere decir que somos diferentes, quiere decir que somos parecidos, quiere decir que somos de la misma familia. Y finalmente, y terminamos aquí, quiere decir que debemos parecernos a Cristo. No te debes de parecer a los hermanos menores. Aunque los hermanos debemos ser ejemplo. No se justifique nadie, No, usted no diga, mi hermano, tomándose una cerveza, usted no haga lo que yo hago. Usted no lo haga. O los infieles, miren, hermanos, yo soy infiel porque pues tengo trabajo, ¿verdad? Tengo cosas que pagar. Miren, jóvenes, yo no diezmo porque tengo mis pagos, tengo mis compromisos. Un joven, pagos, compromisos, pues ya fracasaron tan pronto en la vida. Pero ustedes no vayan a hacer lo que yo hago. Mi hermano, no. Los creyentes debemos de ser un buen ejemplo. Pero déjeme decirle algo. No debemos de parecernos a los creyentes. No debemos de parecernos al pastor. No debemos de parecernos al pastor. Ay, el pastor se rasura. A veces con un chicle, hermano. O sea, no tiene que parecerse en eso. No tiene que parecerse a mí. No debe de parecerse al pastor. Si bien el pastor debe de ser un buen ejemplo. El pastor debe de ser un buen ejemplo. Pero no se debe de parecer a mí. Yo cuando pase a predicar también voy a poner una mano allí y me voy a parar así. No, usted pase y sea usted. Nos debemos de parecer a Cristo. Busca parecerte a Cristo. Y si crees que hay algo en mí que se parezca a Cristo, bueno, sigue el ejemplo. Pero porque se parece a Cristo. Aquí no somos danielinos, se le diría así, hermano Daniel. Ni somos marianos, de Mario, no de María. Ni somos estavianos, ni somos abelenses o guillerminos. No somos nada, no somos cesarinos. Somos cristianos, hermano. Somos cristianos. Yo ya no voy a ir a la iglesia porque ese hermano no es fiel. Hermano,
nos debemos de parecer a Cristo. Y aunque ese hermano, y aunque ese pastor, y aunque ese líder debiera de ser un buen ejemplo, de todas maneras nosotros seguimos a Cristo. Somos cristianos. ¿Cómo me duele que le digan a los que no son cristianos, les digan cristianos? Ahí están los coptos, ahí están, ¿verdad?, los ortodoxos, y les dicen cristianos. Esos no son cristianos. Son católicos y separados y algo por allá, pero cristianos no son. No te debes de parecer a los líderes. Ay, es que no vino el comandante de Chibolet. Sí, pero no somos davidianos, hermano. Yo soy cristiano. Si tú quieres ser davidiano, pues ve y búscalo y síguelo. Y vete a trabajar donde él trabaja. Y vete a vivir como él vive y vete a copiarlo a él. Cásate también con alguien que se llama Alejandra. No somos davidianos. Somos cristianos. Somos cristianos. Amén. Y deja de estar poniendo tus ojos en los hombres, ponlos en Cristo. ¿En qué te ha fallado el Señor Jesucristo? ¿En qué te ha defraudado Cristo? ¿Qué te hizo el Señor Jesucristo? A Él es al que nosotros nos debemos de parecer, sin justificar el hecho de que nosotros no seamos un buen ejemplo en muchas ocasiones. No debemos destruir nuestra vida por los creyentes, por el pastor, por los líderes, por los diáconos. Y todos debiéramos de ser buen ejemplo. Pero aún así, hermanos, quiere decir que debemos parecernos a Cristo y solo a Él. Y solo a Él. Mire, los testigos de Jehová, y termino ya ahora sí aquí. Entre todos ellos se parecen un montón. Cómo hablan, cómo se comportan, la arrogancia, el orgullo que tienen. Las mujeres con su sombrilla, los hombres con su maletín. Cómo hablan, muy condescendientes, como si estuvieran hablando con un gusano, un mal bicho del otro lado. Así le hablan a uno. Mire usted cosa, le vamos a enseñar la verdad. Cuando uno les quiere hablar, no, si no se le suba, porque yo le voy a enseñar a usted. Que así son todos. Yo no he conocido a uno que no se parecen de esa manera, porque se parecen al que los fundó. Nosotros debiéramos de parecernos a Cristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Debiéramos de amar, de perdonar como Él perdonó. En la cruz el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo que predicó, que enseñó, que siguió, que entregó su vida por nosotros, hermanos. Amén. Dice la Biblia así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, que tu palabra deje en nosotros el deseo de parecernos a nuestro Señor Jesucristo, en lo espiritual, en el corazón, en la conducta, en la palabra, en el perdón, en la compasión, en el amor, en la justicia, en la verdad, en el celo, en la rectitud. Jamás seremos como Él es, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra, quien nos hizo para la gloria de su nombre, pero también quien nos salvó. Y en esa gratitud nosotros queremos parecernos al Señor. Por eso tomamos la Biblia y la leemos, por eso oramos, por eso agradecemos, por eso venimos a la iglesia, por eso, Señor, queremos ser reverentes, por eso te alabamos. Que en este fin de semana nuestro pensamiento, Señor, sea querer parecernos al Señor. No a los líderes, no al pastor, no a los más grandes, no a los hermanos, sino a Cristo Jesús. Ayuda, Señor, los corazones. En nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, quien murió por nosotros, oramos. Amén.